Este contenido utiliza exclusivamente documentos de archivos públicos con fines investigativos y de divulgación histórica, cultural y genealógica. La capital del estado de Chihuahua, la tarde de ayer, sufrió una de las más fuertes lluvias que ha registrado en los últimos 30 años, desde la tromba de 1990. Ahí la cosa se puso tremenda, en el norte sobre todo de la ciudad de Chihuahua. En menos de una hora se acumularon más de 135 milímetros de lluvias. Durante cerca de un espacio de una hora y media aproximadamente cayeron al norte de la ciudad 140 milímetros de agua. Esto son 10 milímetros más de los registrados en aquel hecho histórico de 1990, cuando cayeron 130, pero fue por un espacio cerca de 3 horas aproximadamente, en un espacio mucho menor. Chihuahua, como muchas ciudades del norte de México, ha aprendido a vivir con un clima extremo, especialmente con el calor que puede alcanzar hasta los 39 o 40 grados centígrados, incluso hasta más. Pero, ¿qué sucede cuando llegan las lluvias? A muchos nos reconforta escuchar los truenos o sentir el golpeteo rápido de las gotas, pero hay días que quedan marcados en la historia colectiva por la magnitud de lo vivido. Uno de esos días fue el 22 de septiembre de 1990. Aquella tarde de sábado, conocida como el Sábado Negro, una tromba devastadora azotó a la ciudad de Chihuahua. En cuestión de 2 horas cayeron más de 100 milímetros de lluvia. El agua que bajó con fuerza desde la zona de la haciendita transformó cerros y arroyos en ríos desbordados, arrasando colonias enteras y cobrando la vida de 47 personas. Más de 12,000 ciudadanos fueron damnificados y cerca de 1,400 viviendas quedaron destruidas. Ese evento no solo evidenció la fragilidad de la infraestructura urbana, sino que también se anunciaron proyectos de canalización de arroyos, rediseños de drenaje y reubicación de colonias instaladas en zonas de riesgo. Sin embargo, más de 3 décadas después, buena parte de esa infraestructura no cumplió con su propósito. Reportes recientes revelan que más de 50 colonias siguen en riesgo de inundación, lo que demuestra que aquellas medidas en papel no se tradujeron en seguridad real para los ciudadanos. A casi 35 años después, la historia volvió a tocar a la puerta de esta ciudad, porque el pasado 30 de junio de 2025, una nueva tromba sorprendió a los habitantes de Chihuahua capital. Esta vez el norte de la ciudad fue el más golpeado. En menos de una hora se registraron más de 135 milímetros de lluvia, una cifra histórica que superó lo ocurrido en 1990, tanto en intensidad como en velocidad de acumulación. La tormenta colapsó vialidades, arrastró vehículos, inundó viviendas y afectó instalaciones públicas. Las redes sociales se convirtieron rápidamente en testigos en tiempo real de lo sucedido. Ciudadanos compartieron videos y fotografías donde se veían las calles transformadas en ríos, vehículos flotando o volcados en medio de avenidas como la Tecnológico, Miguel de Cervantes y Guillermo Prieto. El caos fue evidente, pero más allá de los daños materiales, hubo una escena que sacudió profundamente la conciencia colectiva, lo ocurrido en la colonia El Porvenir, y por consiguiente en el Panteón Municipal número 3. Ubicado en el extremo norte de la ciudad, este camposanto es también uno de los principales cementerios públicos de la capital. Se dice que tiene aproximadamente 16,000 tumbas y que ya no cuenta con espacios disponibles para nuevas sepulturas, aunque en años recientes el gobierno municipal anunció planes para ampliarlo, y es que se contemplaron más de 2,500 nuevos espacios, con obras de infraestructura que incluían bardas perimetrales, tomas de agua, nivelación del terreno y alumbrado público. Con décadas de historia, el Panteón Municipal número 3 ha sido el lugar de descanso para miles de chihuahuenses, y su diseño sigue en gran parte la topografía del terreno, atravesado incluso por un cauce natural. En tiempos secos es poco más que una hendidura en la tierra, pero cuando llegan las lluvias intensas como las del 30 de junio, ese cauce se convierte en una amenaza latente. El agua corre con furia, y lo que debería ser un sitio de quietud se transforma por momentos en un terreno expuesto al caos. La ubicación del panteón definitivamente no es fortuita.
sino que es el resultado de décadas de planeación desigual. La colonia El Porvenir es una de tantas colonias de Chihuahua que enfrentan rezagos visibles. Hay calles sin pavimentar, drenaje pluvial deficiente, escasa infraestructura de contención. En general, las lluvias no solo desbordan los cauces, sino que también exponen el desinterés. Y en el caso del Panteón Municipal número 3, lo ocurrido en la tromba más intensa en décadas terminó siendo prueba de ello. Es decir, que la tarde del 30 de junio el agua encontró algunos obstáculos inesperados, entre ellos al menos 6 vehículos que fueron arrastrados por el cauce e incrustados dentro del arroyo que atraviesa el panteón. La presión se acumuló rápidamente. En minutos se desbordó el cauce y el muro perimetral colapsó. El resultado definitivamente fue impactante. Se dice que al menos 40 lápidas fueron desplazadas y lamentablemente un cuerpo quedó expuesto, aunque seguramente fueron más. La imagen circuló en medios locales y en redes, pero resulta impensable compartirla en este espacio por el debido respeto a la persona fallecida y a sus familiares. A pesar de la magnitud del evento, lo que más conmovió no fue solo el daño material, sino la reacción de la ciudadanía. Desde las primeras horas tras el desastre, familias enteras se acercaron al panteón para verificar el estado de las tumbas de sus seres queridos. Con respeto, con cariño, se acercaron, reitero, para identificar lápidas movidas, a proteger hasta cierto punto los espacios hasta que llegaron las autoridades correspondientes. Incluso un día después, el 1 de julio, se acercaron más personas al lugar con intención de saber si las tumbas de sus familiares estaban bien, es decir, más allá de las que en los videos podíamos observar. Estando en este lugar, escuchamos el caso de un joven que incluso se acercó a preguntar si lo podían dejar pasar, porque encontró la cruz de su difunto en otro lugar de la ciudad, seguramente arrastrada por el agua. En general, la escena que observamos fue un recordatorio claro y contundente en el que se demuestra cómo el vínculo con nuestros difuntos, con nuestra memoria, pues no se rompe ni con el tiempo ni con sus inclemencias. Afortunadamente, y según reportes oficiales, el daño afectó solo una pequeña parte del terreno total del panteón. No obstante, todo esto es una clara evidencia de una necesidad por actuar, no solo para restaurar lo que se perdió, sino para prevenir que algo así vuelva a suceder. Los cementerios no solo son espacios estáticos, son parte viva del tejido social, lugares de memoria, de encuentro y de historia. Merecen cuidado, una buena planeación y sobre todo, respeto. Este panteón no es solo tierra, es símbolo, es raíz, es el claro testimonio de una ciudad que guarda y recuerda a sus muertos. Pero también es un llamado urgente a mirar hacia nuestros márgenes, a repensar nuestra relación con el entorno natural, a exigir una planeación urbana que no olvide ni a los vivos ni a los muertos, así como los ríos y arroyos no olvidan porque tienen una muy buena memoria. La pregunta aquí es, ¿qué sigue? ¿Se hará algo al respecto? Desde este espacio nos solidarizamos profundamente con las y los vecinos en las diversas colonias de esta ciudad, quienes vivieron una tarde difícil e histórica, marcada por la incertidumbre y la pérdida, y quienes aún así se unieron para ayudarse mutuamente junto a los grupos de rescate. Te lo cuento aquí porque los chihuahuenses somos historia.